la pieza del testículo, una pequeña pieza. Había otra de donde se veía todo el espermático y había una que se veía todo lo que es la parte del conducto de Pérez. ¿Ya? No sé si se acá. Ya. La configuración interna va a estar dado, ya sabemos, por lo que es la túnica vaginal, perdón, la Purkinea, que va a entrar a lo que es la parte del centro del testículo. Va a formar tabiques y esos tabiques van a ser los lobulillos testiculares. Estos lobulillos van a ser, que dentro de ahí van a tener conductos o túbulos seminíferos contorneados, después rectos, red de testis, o red de testicular, red de testis, red testicular o red de Haller también se llama eso, ¿ya? Y de ahí salen los conductillos eferentes, lo que es el epidemio, ¿ya? O sea, tomar en cuenta esa parte. La vía espermática habíamos repasado con lo que es la cimera de casco, el epidídimo, cabeza, en el polo superior del cuerpo, en el borde posterior del testículo y en la cola en el extremo inferior. Tenemos que tomar en cuenta el conducto uterino. Ya sabemos que tiene 5 porciones. De tomar en cuenta primero la porción escrotal, la primera porción que es de la cola y el inicio del conducto deferente. No te pide más de un trayecto muy corto. Después tenemos la porción funicular, que se encuentra con el cordón espermático. Ya saben cuál sería el contenido importante. Después está la porción inguinal, que está en el anillo inguinal, empieza por el anillo inguinal superficial, pasa todo el conducto inguinal y termina en el anillo inguinal. Para entender esa parte tienen que repasar los límites del conducto inguinal. ¿Ya? Cabe recalcar que por ahí también sale hernia. ¿Ya? Por el conducto inguinal ustedes saben que hay hernias que van a ir hasta alojarse hasta la parte del escroto. Hay también la hernia escrotal. Entonces eso es muy frecuente en los varones. Por el conducto inguinal sale el contenido de masa intestinal baja y por el cordón espermático se llega aquí. Entonces ahí tenemos la parte del conducto de la hernia escrotal. También hay hernia inguinal y todas las hernias femorales, la porción pélvica, ilíaca, es donde atraviesan los vasos ilíacos, tanto el externo y el interno a ese nivel, y cuando ya está por acodarse para entrar hacia la parte posterior de lo que es la próstata, se llama la porción pélvica. Recuerden que la porción pélvica va a estar en relación también con la vesícula seminal y termina el conducto deferente como ampolla. ¿Lo ven? Ampolla. Ayer el grupo B ha visto hasta el pie, ¿verdad? Hay vejiga, hay ampolla y vesícula. ¿Lo ven? Ahí bonito. Entonces la vejiga está bien bonita. Después vamos a tener en cuenta a las vesículas seminales que hemos visto. Se ve casi idéntico. Ustedes se dan cuenta, esa imagen de la que es de la vejiga. Se ve la ampolla y se ve la vesícula y se ve esas tortuosidades que tiene aquí, porque justamente una está cortada, hay un corte tipo frontal y se ve estas tortuosidades. Entonces hay que tomar en cuenta que la vesícula seminal se va a unir con la ampolla del conducto deferente y va a formar lo que se denomina un conducto eyaculador. Este es el conducto eyaculador. Esta es la próstata, ¿verdad? Por encima va a venir la vejiga. Pues aquí va a venir la vesícula seminal, viene después la ampolla y forman un conducto seminal, conducto eyaculador. Este termina en el folículo seminal o vero montano, que se llama utrículo prostático, y ahí está toda la parte de la uretra prostática, esta parte, y tiene una longitud de 2.5 centímetros. Este ya va a unir lo que es la parte de espermatozoides con líquido seminal de la vesícula seminal. ¿Qué aporta el líquido seminal? ¿Alguien ha leído? La vesícula seminal que produce un líquido. ¿Qué va a aportar ese líquido para los espermatozoides? Líquido seminal.
¿Qué aporta para el Nutrientes. ¿De qué tipo? ¿Qué? ¿No? El bautismo es otra cosa. ¿Qué ayudas? ¿Qué? Para la movilización del fructosa y fibrinógeno. fructosa. Ya, si no saben, no digan. No les vas a racha. Pero ahí yo les he dicho qué función tiene la próstata para sacar el líquido prostático, la vesícula seminal. ¿Por qué? Porque te van a decir, hay problemas de esterilidad, infertilidad, y siempre y cuando tienes que tú hacerle también entender a las parejas sobre lo que es planificación familiar. Eso es importante. Si tú no les vas a explicar eso, te van a decir, entonces, ¿cómo voy a poder protegerme? Por ahí estoy mal yo. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas cosas. Y una de estas cosas para ver cómo llegan los espermatozoides, cómo aporta el líquido prostático, cómo aporta el líquido seminal, cómo aporta las glándulas pulmonares de Cooper, para qué sirve todo eso. Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas. Y ya les he dicho, a ver, ¿cuánto es lo normal en una eyaculación que salgan los espermatozoides? ¿10%? No, en cantidad. Eran 40 millones por mililitro de semen. Ya, bien, 40, sin que el 40. Si es menos de eso, estamos hablando de disminución de la cantidad de espermatozoides. Hay que ver la calidad de las espermatozoides. Ustedes recuerden que hoy en día la ginecobstetricia se ha dedicado a tener una subespecialidad que se llama salud reproductiva y fertilidad asistida. Entonces es una subespecialidad que les puede ayudar mucho porque se gana algo de contra alto dinero. Estamos hablando de embarazos artificiales, estamos hablando de diferencias de la genética, etc. Entonces, si ustedes toman en cuenta esto, estamos hablando de bancos de espermas, bancos de ovocitos, todo eso, no está lejos de la realidad. En Chile se debe hacer eso más, porque ahí están más avanzados. Aquí todavía estamos en arcaicos, pero se puede ganar mucho dinero con eso, porque hay muchas personas que quieren pagar, por ejemplo, para tener por ejemplo, el alquiler de embarazo. ¿Han escuchado eso? Genética, ¿no ven? Hay, por ejemplo, un peladito de Perú, ¿no ven? Que se llama Morán, ¿no? Morán es homosexual, pero ha alquilado 2 vientres, tiene 2 hijos, no sé de dónde son sus mujeres, pero solo utiliza su esperma y alquila el cuarto feliz. No tiene esposa, pero cría sus 2 hijos. Medio zapado el tipo, pero ahí está. Cada uno ve su realidad, ¿verdad? Entonces, estas cosas son detalles. Si tú quieres ser ginecobstetra, la reproducción asistida es una de las subespecialidades que está en momento, ¿no? Pero está ahí para que tengan en cuenta. Bien, ¿cuáles son los vasos y las arterias que van a llegar a lo que es el testículo? Obviamente la arteria testicular, que obviamente que viene de la arteria aorta, no se olviden. Ahí la arteria testicular va a dar 2 ramas, una rama testicular propiamente dicha que se viene hasta el testículo y una arteria o ramita epididymal, ¿no? Que se va a ir hacia lo que es el epidídimo. Después hay otra, la arteria del conducto deferente, que es ya de las ilíacas, que va a ir directamente por el cordón espermático a desligar la porción más que todo funicular y tanto escrotal de lo que es el conducto deferente, ¿ya? Una parte de la cremastérica, que es también la rama de las proteínas de la ilíaca, van a llegar la parte del músculo cremaster y la arteria prostática, que es una rama de las ilíacas internas, va a llegar a la próstata, pero también a la parte de la se llaman conductos deferentes, porción P, ¿ya? Las venas son tributarias de 2 plexos venosos, plexo venoso anterior y plexo venoso posterior. Este plexo venoso que está en el cordón espermático se llama pampiniforme. El plexo venoso anterior se denomina pampiniforme y el plexo venoso posterior, así nomás. Esos canijos van a devolver toda la retribución de todo lo que es la sangre hacia la vena cava inferior, o sea, se van a volver a hacer. ¿Listo? En algunos casos van a formar la vena testicular, que van a llegar totalmente a la vena cava inferior a la derecha, y la izquierda a la vena renal izquierda,
¿ya? Linfáticos, ¿no? Los ganglios linfáticos testiculares, inguinales y los nervios del plexo hipogástrico interno, ¿ya? ¿Cuáles son las envolturas del testículo? Eso es importante. Primero está la piel, esa parte que tiene folículos pilosos, además tiene lo que es unos surcos transversales y divididos por un radio y medio al centro que divide en dos bolsas, derecha e izquierda. En ahí hay glándulas sebáceas, folículos pilosos, folículos que también son, ¿qué se llama? Folículos sebáceos. Y además vamos a tener en cuenta que en ese nivel va a tener mucha situación importante en relación a lo que se llama el varicocele. ¿Se van a acordar? Varicocele. Van a buscar qué es el varicocele. A veces hay como una especie de inflamación, ¿no? Entonces, otra cosa, en la revisión del paciente tienen que ver si hay las bolsas de los testículos en las bolsas totales, porque cuando no desciende, ¿qué se llama? Entonces es igual. En los pequeñitos, no a los grandes ya sabemos que ya obviamente sí, a menos que tenga una lesión como un chancro, una gonorrea, ¿no? Pero en los pequeñitos, cuando hagan su control de crecimiento y desarrollo, cuando vengan a la consulta, doctora, ven a vacunarle ya, después viene ya, ven aquí, entonces tienen que revisarles siempre las bolsas escrotales, ¿no? No se les pase de la mano, porque algunos dicen, ya, por el apuro, tengo 20 consultas, ¿qué va a estar revisando eso? Cuando pasan los años, doctor, mi hijito, me parece que no tiene sus testículos en sus bolsas, ya, tarde, tú no te has dado cuenta, como era tu paciente, entonces tienes que tomar en cuenta eso, ¿ya? No es que no haya sido de salud, pero si era tu paciente y tú nunca le has detectado, es tu error. Y gracias a ti lo van a tener. ¿Ves? Entonces a veces ese se llama una negligencia indirecta. ¿Sabes por qué? Porque no le has revisado y te has olvidado. Y les has hecho una negligencia por omisión. Muchos, y no se van a dar cuenta, y ustedes cuando vean la parte más profunda de la salud pública, se van a dar cuenta que los errores de los médicos a veces van a los pacientes y lastimosamente acaban en el hospital y algunos mueren. La verdad, no les digo, muchachos, o sea, hay que tomar con pinzas la medicina. Por ejemplo, el otro es el estrés. Muchas veces muchos estrés, lo que van a pasar. Hasta el momento ya han renunciado 2 internos, creo, de medicina. Quisieran ingresar el primero de enero. Del anterior sí han renunciado, de la 227. O sea, dicen que es estrés. O sea, el doctor Vic estaba delegando. Pensó que yo era el interno, a mí nada más me han venido. ¿Cómo es posible que suceda esto? ¿Qué clase de médicos estamos formando? Ya lo conocen cómo es, ¿no? Aquí lo doctor que no soy interno. Entonces su cerebro tiene que estar preparado para todo tipo de terreno, ¿me entiende, no? No es decir, no puedo, van a buscar en el TikTok internos 1.26, van a ver cómo se llama. Día 10, he explorado 5 veces, ya no sé qué hacer, estoy entrando en una depresión, no he dormido, por favor, mucha novela turca. Para eso deben estudiar actuación, ¿no? ¿Por qué van a estudiar eso? Nos quejamos de todo, pero no sabemos solucionar y un médico tiene que ser resolutivo. Me dejo entenderlo, ¿eh? Hasta en un mercado. Tranquilos, señores, vamos a decir esto y esto, solucionamos. En mi familia siempre me llaman, oye, tengo un problema, ¿para qué? No puedo solucionar tal cosa. Escucho las partes y les doy una solución. Les digo, ¿saben qué? Hay que hacer esto. No llegamos a los golpes. Hay cosas que las personas no dicen. Bien. Entonces, dartos es la segunda capa de tejidos muscular liso y subcutáneo. ¿Ya? Ahí está en la imagen. Estos del Arené, en este caso, cortesía de Arené. De ahí viene el tejido graso, tejido celular subcutáneo. Los mapeamos bien. Piel, dartos,
tejido muscular liso pequeño. Después, tejido celular subcutáneo, grasa, esa que viene del peritoneo, perdón, del abdomen, de las capas de la grasa, ¿no? Abdominal, de las capas de Campbell y Scarpa, ¿no? Los que vienen de ahí bajan hasta. Después tenemos la fascia espermática externa, que es una capa que generalmente viene del músculo oblicuo externo. ¿Ya? De ahí viene lo que es el músculo cremaster, que es lo que viene del oblicuo interno y el transverso del abdomen. Recuerden muy bien. Fascia espermática externa, oblicuo externo. Es una derivación baja el tendón y se forma esa fascia espermática externa por los tendones del oblicuo externo. Músculo cremaster se forma a través de dos músculos del abdomen, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Y la fascia espermática interna se forma de la fascia transversalis, ¿ya? Y la túnica vaginal es parte del revestimiento del peritoneo vaginal, ¿ya? Entonces, estas capas o túnicas, como tú quieras decirlo, capa o túnica es lo mismo, vienen de una derivación. Piel, de la misma piel que va, dardo, tejido liso que está detrás de la piel. Tejido graso, por los fases de Campbell, ¿no? Campbell y grasa de la espermática externa, por lo que es con el oblicuo externo, cremaster, oblicuo interno y transverso, fascia espermática interna, fascias transversales, porque después de los oblicuos y la oblicuo interno y el transverso, hay una fascia, se llama la fascia transversal. Y por último, la túnica vaginal. ¿Ya? La túnica vaginal, ¿qué color le daba al testículo? Azulado, ¿no? Aspecto azulado, de envoltura. Recuerden que es una capa de la túnica vaginal que va a revestir por un lado lateral y un lado medio. Y a nivel de un espacio que hay entre la cabeza del epidídimo y el cuerpo del testículo va a haber un espacio que se llama el seno del epidídimo. ¿Ya? El seno del epidídimo tenemos, vamos a mirar en la pena, ¿estoy bien? Puede entrar a su examen. Esta es la cabeza y el cuerpo. Entre el testículo y la cabeza y el cuerpo hay un espacio de invaginación que no se han unido esos dos. Se llama seno. Y ese es un revestimiento de la túnica vaginal. ¿Ya? Bien. Con tal que se acuerden las túnicas de afuera para adentro, está bien. ¿Ya? De adentro para afuera. Ya lo mismo. Pero en orden. Vasos y nervios, ya se los dejo ahí, las pudendas, el perineal superficial, la cremasférica, las venas que van a mover a la pudenda externa e interna, los linfáticos seminales y tres nervios importantes para lo que es la parte del testículo, el conducto de Fetch y también lo que es el escroto, el hilo hipogástrico, hilo inguinal y génito femoral, que también son partes del cordón espermático. Por si acaso, sus ramos genitales del hilo hipogástrico, ramo genital del hilo inguinal y ramo genital del génito femoral se introducen en el cordón espermático y van a dar esa potente inervación tanto al testículo, conducto deferente. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando hay torsión testicular, ¿a dónde están los chicos de torsión testicular? ¿Dónde? ¿A quién les da el caso de torsión? ¿De vos es esta noche tienen que enviar sus casos, ¿no? Bien, ya han hecho mapear, ¿no? Con la otra Miranda, ¿no? Ya saben. ¿No es mañana? Mañana. ¿De qué trata el caso? Cuéntanos tu historia. Es paciente de 16 años. Ya. Ha sufrido por Ya, y es de hace 4 horas. ya. Siente dolor de cabeza. La verdad, en la introducción que están haciendo, van a hacer o ya han hecho, ¿qué han investigado sobre la torsión testicular? ¿Alguien del grupo? O sea, el doctor nos ha dado caso de torsión, a ver. Torsión, ¿no? O alguien del público, alguien que se interese por esa enfermedad que es muy rara, no es rara, ¿no? Poco frecuente, en lo que puede venir.
Entonces dicen, no, esa es hernia, no, ese es un trauma. ¿Qué puede ser? Ya, sobre su propio hijo. Pero, ¿qué más? ¿Qué causas? Ellos dicen que su caso es por golpe. ¿Qué es lo de lugar a ver, Mirli? Porque se obliteran los vasos por la torsión, ¿no? O sea, no va a llegar, va a haber lo que se denomina isquemia, infarto y necrosis. Es lo que tienen que eliminar en anatomía patológica. Si pasan al tercero, ¿no? Si pasan al tercero, les van a decir, agarra tu libro de, ¿qué se llama este? De Robbins, y tienen que eliminar 3 cosas: isquemia, infarto y necrosis. ¿Cómo se ocurre la isquemia? ¿Cómo se ocurre el infarto y la necrosis? ¿Lo ven? Ya van a tardar de inflamación, ¿no? Entonces, bueno, para mí que es un quinto semestre deben aprender, ¿no? Porque no sé cómo será, ahora va a haber un nuevo plan de diseño muscular. El mundo va cambiando constantemente. Ya. Pero volveremos al caso de torsión. ¿Qué más dicen los exámenes diagnósticos? ¿Le han hecho eco, le han hecho rayos, tomo? ¿Qué le han hecho? ¿Qué? ¿Cómo es bautismo? Bautismo es vaginosis, ¿no? Por tricomonas vaginales, muy frecuente igual. Recuerden que a las mujeres no les tiene que doler fuerte su menstruación, tiene un dolor leve. Si es muy moderado y severo, aguas, tiene que hacer una revisión. Bueno, se les tomar en cuenta, ¿no? La dismenorrea, que es el dolor menstrual, tiene que ser leve o casi que no pase nada, ¿sí? Desapercibido. Claro, hormonalmente afecta su carácter, ¿no? Pero tema de los vaginistas. ¿Cómo es de los de torsión? Ya, esto está bien. ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál ha sido el tratamiento? Una cirugía. Bien, cirugía. ¿Ya sabe la evolución? Favorable, desfavorable. Ya, van a leer que es muy frecuente a veces por traumas repetitivos. Puede hacerse por el uso de bicicletas, ¿no? Bicicletas que no estén bien ergonómicamente para la parte de la región perineal. Y segundo, pues en otros, qué sé yo. Y el tercero, segundo puede ser por actividad sexual repetitiva, ¿no? Entonces eso es importante. Hay que tomar muy en cuenta. ¿Ya? Entonces, estarán relacionados con esto, con esta parte de lo que es o sea, su relación tiene cordones termales. Y en eso el conducto referente y los vasos importantes que tienen. ¿Listo? Quería poner un caso de trauma testicular, pero el doctor Guillén tiene esos casos. El doctor Guillén tiene buenos casos, no sé de dónde sacas. No preguntar. Bien. Cerramos el caso de testículo, conducto referente y escroto. ¿Ya? Nos metemos con casi un órgano copulador, que es el pene. Y obviamente que el pene es un órgano que también va a tener una variación en cuanto a su tejido histológico por el cambio eréctil que tiene y los vasos y los cuerpos cavernosos que tiene. Eso lo hablarán con el doctor Bautista, ¿no? El cargado y el llenado. Lo importante de esto, que hay que añadir esto, es que una de las enfermedades que van a encontrar hoy en día es la disfunción eréctil. ¿Ya? La disfunción eréctil. La disfunción eréctil es una situación clínica en la cual el paciente no tiene erección en el momento del acto sexual. Entonces hay unos pasos y unos momentos de lo que es la erección y la fase de luminescencia. Aquí lo que quiero llegar es que el pene erecto va a ser por gran cargador de sangre venosa. Hace que las venas dorsales del pene no salgan hacia la parte del plexo venoso prostático y se queden ahí. El llenado de sangre en el pene hace que se carguen los cuerpos cavernosos y eso hace que sea erecto. ¿Listo? Cuando pasa el estado de erección,
pasa a un estado de flacidez, de contumescencia, la sangre venosa vuelve a su torrente sanguíneo normal, o sea, el flexo venoso. Por eso no copula. Cambia en cuanto a la longitud y a la circunferencia del cuerpo, ¿ya? Entonces, dado este caso de la disfunción eréctil, pero además, como introducción, que es muy frecuente con enfermedades como el chancro, el herpes tipo 2 y también lo que es la gonorrea, es también una psicosis, ¿ya? Eso se debe a promiscuidad en múltiples parejas sexuales, y eso hay que tomar en cuenta también, indagar, porque siempre se va a tocar un paciente con estos casos, que tenga chancro, gonorrea, herpes tipo 2 y que se llama balanitis también. Entonces, esos son enfermedades infectocontagiosas, conocidas como ITS, ¿no? Algunos llaman ETS, enfermedades de transmisión sexual. Hay que tomar en cuenta eso, por favor. Entonces, siempre recomendar, es importante, la promiscuidad va a llevar siempre, ya sea un caso de este tipo o también que tenga VIH. ¿Listo? Entonces, hay que tomar en cuenta. Puede tener una alteración que se llama una luxación de pene, que se llama un tumor de de peyone, creo que es cuando hay alteraciones en los cuerpos cavernosos. Hay como que un desgarro en los cuerpos cavernosos y eso es que se ha desviado a veces la erección de pene. No es normal, tendría que hacerse una ecografía, ¿listo? Para ver si hay una lesión. Pocos casos he visto de fractura de pene, ¿no? Es casi inusual eso, porque hay una enfermedad que se puede provocar por eso. Las causas son varias, realmente puede ser de forma en trauma siempre, ¿no? Pero puede haber, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso. Bien, la forma es cilíndrica en cuanto a la parte cuando es flácida, y cuando está erecta tiene una forma prismática, ¿no? O sea, más o menos cilíndrica en cuanto a su circunferencia, hablando así. Vamos a dibujar un poquito para mapear eso. Y después tenemos prismática triangular en erección. Para que tomen en cuenta, pues estoy enseñando aquí. Esta una aquí chiquita para 50. Cuando está, hacemos un corte transversal de pene cuando está flácido, ¿ya? Cuando está flácido. Pero cuando está erecto tiene esta forma, más o menos, tiene dos cuerpos cavernosos y el cuerpo es como la uretra. Entonces eso es ubicado. Cuando está flácido, dice que tiene una longitud promedio ARN de 10 centímetros y 9 de circunferencia. ¿A qué se asigna eso? La longitud puede ser 10 y la circunferencia es 9, partiendo con una cinta métrica alrededor del pene. 9 centímetros. ¿Qué pasa cuando se carga de sangre venosa? Estamos hablando que tiene una longitud de 15 centímetros aprox y una circunferencia de 12 centímetros. A eso sería eso. ¿Por qué? Aumentó a 3, por lo que ya les voy a explicar en la introducción, que hay cargado de sangre venosa. Cuando pasa el estado de erección, la sangre venosa vuelve a su flujo y vuelve al plexo venoso constante. Recuerden que este es el espacio retropúbico de recios, ¿ya? Cuando alguien les pregunta, ¿este tejido graso es? Ese es el espacio retropúbico de recios, ¿no? Recios. ¿Listo? Y ahí va a llegar el plexo venoso constante. En la mujer, como no tiene pene, se llama plexo venoso periuretral, ¿ya? Entonces, va a ocasionar, y eso ya desemboca en las venas subsecuentes vaginales. Bien, el pene tiene dos curvaturas, alojando a lo que habíamos hablado en la uretra masculina. Tiene una parte subpúbica y una parte prepúbica. Tiene una raíz fija, una porción fija hacia lo que es el pene y una porción saliendo del abdomen. Además, que hay que añadirle aquí que tiene un medio de fijación potente que se llama ligamento suspensorio del pene, ¿no? Este es ligamento suspensorio del pene.
Por adelante va a terminar en lo que es el glande, que ahora vamos a revisar en forma cóncava, para lo que es la parte del continuando. A este nivel vamos a encontrar que tenemos una extremidad posterior que he dicho que está fija y una extremidad anterior que es el glande. El glande, el meato, la corona, el cuello y el frenillo prepucial, ¿no? Entonces eso vamos a tomar en cuenta. ¿Cuál parte vamos a ver? Todos. ¿Qué tenemos aquí? Eso para que no se olvide. Glande, ¿qué se llama esto? Meato. Pues por ahí hacen el sondaje, ¿no? Entonces no es lo mismo sonda que sondar. Y les he dicho, esa pregunta ha entrado el día viernes. ¿Nos he hecho o no? Ya sé pues sus claves, yo ya les he dicho genética, y no han repasado, ¿no? Pues tienen que tomar en cuenta lo que les digo, ¿no? Entonces, las tablas de igual las variables están fallando, lo que es cualitativa, cuantitativa, están echando mal, ¿no? Es muy básico eso ya. Hasta mi perrito sabe eso de las variables, si es cuantitativa, si es discreto, a continuo. Cualitativas y son nominales de no. Claro, es complicado, ¿verdad? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la bioestadística es práctico, tiene que ser sí o sí. Ustedes no hacen su trabajo, por eso están pataleando con esto de la superposición de variables. Ya, es otro asunto. Bien, entonces, glande, meato y aquí se llama lo que es prepucio. El capuchón del pene se llama prepucio. Entonces, cuando el capuchón no se retrae, y eso es otra cosa que tienen que ver en sus pequeñitos. Primero, las bolsas escrotales. Segundo, no hay retracción hasta los 5 o 6 años y queda como una trompita de elefante. No hay retracción, no se ve el glande. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se llama eso? Fimosis, la enfermedad del prepucio. Fimosis, no se retrae. Esa fimosis lo que va a ocasionar es generalmente que aquí se acumulen bacterias y aquí hay unas células denominadas de Tyson que producen esmegma. Entonces eso hace que realmente tengan infecciones a nivel del glande. Por eso los israelitas, los judíos, se hacían la circuncisión. Decían, no vamos a sufrir siendo inmundos con este tipo de situaciones, así que adiós el prepucio y ya. En un corte con ni siquiera una navaja normal, ¿no? Era con cuchillo, pero bien estéril en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hacían, no? ¿Viste? Ya hecho. Pobrecito, ellos no se cortan la barba, viven con su barba, viven con su cabello largo, como hippies. Claro, pero tienen una forma muy peculiar de ver la vida a través de ellos, ¿no? Entonces hay dos tipos de judíos, ¿no? Ortodoxos y los mesiánicos. Los ortodoxos dicen que Jesús nunca vino, ese era un mago, ese era un brujo. Esos son los que dicen que todavía recién va a venir Jesús. Los mesiánicos son aquellos que han dicho, ese era Jesús. Él dijo, voy a venir a liberarme, ya me liberó, por eso me voy a rasurar. Son dos tipos de judíos, ¿no? Entonces, bien, prepucio, circuncisión, para tomar en cuenta ese dato, lean más el Torah, esas cosas, ¿no? Si no van a leer Anato, por lo menos lean eso, ¿ya? Ahí vamos a ver el cuello del glande, ¿no? El cuello del glande, la corona, esta es la corona, el cuello es el surco balano prepucio. En la corona generalmente hay a veces unas lesiones que son de tipo un racimo de uva, que se llaman los herpes tipo 2. ¿Ya? Entonces herpes tipo 1 es el herpes labial. El que te ha besado la araña, ¿no ven? Aquí les aparece una especie de racimo de uva que arde, que pica, que duele. Eso se llama, en las comisuras labiales se llama herpes tipo 1, que eso es generalmente por contacto de besos, ¿no? Es por saliva y todo. Y el otro es el tipo 2, que ocurren los genitales. Entonces eso hay que tomar en cuenta, tanto en las mujeres como en los hombres. Y les aparece en su lado. Otra cosa que es bien interesante, pero que no viene al caso, pero en relación a las mujeres que ya vamos a ver, a veces el hombre es portador del VPH, o sea, del virus del papiloma humano. Hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? El frenillo del prepucio por abajo, el frenillo del prepucio. Entonces tenemos un biomapero, meato, glande, prepucio, surco balano prepucial o cuello del glande y corona por ahí, ¿ya? Corona por ahí. Ya, vamos con los cuerpos cavernosos, ya hemos hablado que están muy enraizados. ¿Qué se llama esto? Fosa. No podía enraizar. Me
puede saber por qué está muy grande. Y les he dicho, van a pasar las dilataciones de esta fosa auricular. ¿Qué le han puesto? Meato, no era aquí, era más adentro. Grande me han puesto aquí. Por ahí entra la sonda, ¿no? Para hacer el sondaje. Cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso que tiene casi todo el glande y por encima está el pene. Recuerden, el glande es cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso está más para. ¿Listo? Hay que tomar en cuenta las dilataciones de estrechamientos. Han podido encontrar, ¿no? ¿Saben cuáles son las dilataciones de estrechamientos? ¿No? Corte transversal del pene para ver esto. Entonces, vamos a ver primero 4 capas que tiene, y lo menciona muy bien y comparto con ARN, que es piel, dartos, tejido celular, celuloso, y fascia profunda. La piel que sube del escroto y baja del abdomen, el dartos que sube del dartos escrotal al dartos perineano, ¿no? Dartos perineano como tal. La túnica celulosa, que es esta túnica que va a envolver una especie de grasa que se introduce, y de ahí viene la fascia profunda. En algunos libros, también llamada túnica alburquinia del pene, ¿no? Entonces es lo mismo, pues fascia profunda, túnica alburquinia, y por encima de la fascia profunda está la vena dorsal superficial del pene, y por debajo de esa fascia profunda va a estar la vena dorsal profunda del pene. Son 2 venas, superficial y profunda. La característica es la siguiente, que la profunda tiene 2 arterias como sus 2 acompañantes. Es como el mafioso con sus 2 damas de compañía, una a la derecha y una a la izquierda. La vena y 2 arterias. ¿Ya? Y aquí tenemos el cuerpo cavernoso y ahí tenemos las arterias cavernosas, parecido a la cabeza de una mosca, ¿no? Una cabeza de una mosca, un corte transversal. ¿Listo? Cuerpo esponjoso con la uretra esponjosa. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta la instigación en cuanto a la parte de lo que es la parte del pene. De ahí viene la fisiología para utilizar la pastilla azul, que se llama Viagra, ¿no? Los vasos y néfrias se los dejo ahí para que vamos a la próstata. Próstata, órgano glandular importante. La pregunta es, doctor, ¿a partir de los 40 los varones tienen que hacer control de la próstata? Sí. Antes había que hacerse tacto rectal, ¿no? Iba con el profesor de urología, un doctor viejito así, y tenía 10 pacientes al día. Y a todos les hacían tactos. Salían medio traumados, ¿no? Pero hoy hay ecografía, entonces ese tiempo había, pero no era tan usado. Entonces, se dice que los niveles de testosterona van en relación a lo que es la parte de la próstata, paralelo. Los niveles bajos de testosterona hacen que haya hipertrofia benigna de próstata. Con testosterona baja, ¿qué crece? La próstata. Entonces, ese problema, ¿por qué? Porque ustedes van a tener también pacientes ancianos que tienen dificultad al orinar. Entonces eso va a ocasionar que muchos de ellos tengan problemas de próstata. A lo que quiero llegar es que como hay la uretra prostática, comprime la uretra, no deja el vaciado de la vejiga hacia abajo, hacia el pene. Entonces hace que el paciente tenga, disuria, dolor al orinar, después disminución del chorro miccional. Eso quería poner caso de próstata, esa era más frecuente, ya de modo ya. Y después hay tenesmo vesical. ¿Saben qué es tenesmo, no? Estaba al baño, no puedo hacer pipí, pero tengo ganas. ¿No? Eso se llama tenesmo vesical, ¿no? Hay tenesmo rectal, ¿no? O sea, ¿no? Entonces van al baño, no tienen ganas, pero no hay. Entonces, hay tenesmo vesical, hay disuria, hay disminución del chorro miccional. Por los abuelitos de 60, 70, en el campo más que todo, van a venir con olor a orina. ¿Por qué? Como ya no tiene tanta fuerza por cinética o cinemática, entonces ¿qué pasa? El chorro es más débil y empieza a salpicar sus pantalones, ¿no? Y claro, y hay polaquiolo, como no vacían todo, a cada rato hay ganas de ir al baño, entonces se van a dar cuenta.
Entonces es un problema que a la larga nosotros podemos tratar de que se pueda evitar. No creo, porque sí o sí algún